Hola, bienvenidos a esta reseña sobre Luces de Bohemia. Este vídeo está grabado y presentado por Eric Vicente Morcillo, nacido el 17 de septiembre de 2003, y Raúl Grau Pestaña, nacido el 19 de diciembre de 2003. Dos alumnos que viven en Barcelona, concretamente dentro de la ciudad de Sant Boi de Llobregat, que actualmente cursan primero bachillerato en el centro Inscamp Blanc. Una vez dicho esto, comenzamos con la reseña. ¡Vamos! Ramón María del Valle Inclán nació el 28 de octubre de 1866, en Vilanova de Arousa, Pontevedra, y murió el 5 de enero de 1936, en Santiago de Compostela. Vivió entre Vilanova y Pueblo do Caramiñal, pero se trasladó a Pontevedra para cursar el bachillerato. En 1888 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Santiago y publicó su primer relato, Babel, en la revista Café con Gotas. Abandonó la carrera cuando falleció su padre y se trasladó a Madrid en 1890, en donde colaboró con varias publicaciones como El Globo o El Heraldo de Madrid. En 1892 se trasladó a Cuba y México, en donde escribiría para El Universal y El Correo Español. Regresó pronto a Pontevedra, donde escribió su primer libro, Femeninas, publicado en 1895. Al año siguiente se trasladó a Madrid, donde realizó traducciones de Esa de Queiroz, Alejandro Dumas, Gabriel D'Annunzio, Barbey d'Aurevilly, Paul Alexis y Matilde Serao. A pesar de su precaria situación económica, en Madrid empezó a hacerse un nombre en las tertulias literarias y a llamar la atención por su apostura dandy y su aspecto extravagante. Su fuerte carácter lo llevó a ser protagonista de diversas reyertas. En 1907 se casó con la actriz Josefina Blanco y Teguerina. En 1908, Valle Inclán visitó Navarra y allí entró en contacto con destacadas personalidades del movimiento carlista, y lo que dio lugar a un tradicionalismo que lo llevó en 1910 a presentarse como candidato de la Comunión Católico monárquica por el distrito de Monforte de Lemos. Pero en estos años también pasó una larga temporada en Argentina y en otros países sudamericanos, acompañando a su mujer en una gira de la compañía de teatro. En medio de la Primera Guerra Mundial, apoyó al ejército aliado, visitando en varias ocasiones el frente bélico como corresponsal de El Imparcial, y a comienzos de los años 20 regresó a México invitado por el presidente de la República, Álvaro Obregón. Allí intervino multitud de actos literarios y culturales, dejándose subyugar por el espectáculo de la Revolución, y en 1921 fue nombrado presidente de la Federación Internacional de Intelectuales Latinoamericanos. Finalmente regresó a España a finales de año y a su vuelta empezó a escribir Tirano Banderas. Luces de Bohemia es una obra publicada el 23 de octubre de 1920 por Ramón María del Valle Inclán. Esta obra trata sobre Max Estrella, un poeta supuestamente de gran talento, considerado por sus amigos como una gloria nacional, que se ve envuelto en la más absoluta miseria y, para colmo, es ciego. Vemos cómo transcurre sus últimas horas de vida en una ida y venida por las calles de Madrid y por distintos locales, acompañado de su fiel amigo Don Latino, para acabar muriendo en su portal, cumpliéndose así la visión que Max había tenido solo horas antes, en la que vio su muerte. Después de esta muerte, la acción se ve continuada mediante el velatorio de Max. En una conversación en la taberna del Picalagartos se da a entender que la mujer de Max, Madame Colette, y su hija, Claudinita, se han suicidado, que se ven aún más trágicos si recordamos que la obra comienza con la proposición de Max a su mujer de suicidarse junto a su hija.
Si bien está en la historia principal, a lo largo de toda la obra hay referencias a una huelga de obreros, que nos vuelve a brindar otro momento de gran tragedia, al mostrarnos cómo una mujer sostiene en brazos a su hijo muerto, a causa de la represión policial. Otra muerte destacada es la de Mateo, el compañero de la celda de Max. Luces de Bohemia consta de 15 escenas, cada una constituye una unidad dramática en sí misma, y en un escenario distinto. La obra tiene una conexión interna no solo por la presencia de su protagonista Max Estrella y su sombra, Don Latino de Hispalis, sino también porque ciertos motivos enlazan unas escenas con otras. La obra es simétrica. Esta primera parte, nombrada La vida de Max, se desarrollaría en tres tiempos diferentes, escogidos desde la primera escena hasta la 12ª escena. En el primer tiempo, en el cual se centra en la primera escena, podemos ver una exposición del contexto humano, económico y social del protagonista. Entre la segunda escena y la 11ª se ve la peregrinación del personaje a los infiernos de la noche madrileña. En ese viaje se pueden señalar dos etapas. Entre la escena segunda a la sexta termina con el encuentro en la cárcel con el preso catalán donde se produce la toma de conciencia política de Max. Entre la escena séptima a la 11ª culmina con la muerte del preso catalán y del niño inocente. La realidad vivida por Max confirma su toma de conciencia. El personaje necesita morir para acabar con el dolor que le produce la injusticia social. Finalmente, en la última escena, concretamente la escena 12ª, podemos ver el regreso de Max a la puerta de su casa, donde, en el portal, ocurrirá el fallecimiento del protagonista. Entre la 13ª y 15ª escena podemos ver que funciona como un epílogo que cierra la obra y sirve para dar solución a una serie de conflictos y motivos dramáticos que habían quedado abiertos, como el suicidio de Madame Colette y Claudinita, el 10º de lotería premiado y la vida de Don Latino después de Max. En la obra nos podemos encontrar bastantes vulgarismos y frases hechas populares. También, al parecer, numerosos poetas y hombres de letras nos encontramos cultismos y múltiples referencias a personajes famosos, históricos y o legendarios. También vemos reflejado el nivel culto en las palabras francesas, como Journal Madame, entre otros. Además, debido al origen gallego de Valle Inclán, son frecuentes los galleguismos. También aparecen con gran abundancia las abreviaturas y algún que otro americanismo. Luces de Bohemia es una de las primeras obras concebidas y desarrolladas bajo la teoría del esperpento. Esta teoría trata de presentar la realidad en sus aspectos grotescos, feos, deformes e hirientes a los sentidos. Ramón María del Valle Inclán expone su teoría estética de la deformación sistemática de la realidad. El autor trata a sus personajes como títeres, deformándolos y desfigurándolos física y moralmente. En este sentido, son personajes bastante planos, sin tener apenas evolución. Un recurso frecuente en la obra de Valle Inclán es la personificación de la muerte, lo cual nos lo encontramos cuando Max afirma haber tenido una visión de su propia muerte. Otros recursos que aparecen son el sarcasmo y la ironía, de los cuales el máximo exponente es el protagonista. Entre los personajes principales tenemos a los siguientes: a Max Estrella, cuyo nombre completo es Máximo Estrella, y es el protagonista indiscutible de la obra Luces de Bohemia. Se trata de un hombre viejo que se ha quedado ciego, que es poeta y que encarna la figura del hombre bohemio de Madrid de principios de siglo. Este personaje encarna la figura del héroe caído, un antiguo héroe que consiguió cierta fama por su poesía, pero que hoy en día se encuentra en la etapa de la decadencia. Actualmente, Max Estrella ahoga sus penas en el alcohol y se aísla de su inadaptación social refugiándose en el mundo de las letras y la erudición.
Su ceguera le impide trabajar y por tanto sufre una gran miseria económica, que le empuja a darse cuenta de la importancia de la burguesía y de las injusticias que hay en esta nueva sociedad invadida por el capitalismo y la era industrial. Don Latino, otro de los personajes de Luces de Bohemia más destacados, podríamos decir que actúa como coprotagonista de Max. Durante el transcurso de la obra, este personaje actúa como si fuera un lazarillo, un hombre muy leal a Max que le respeta y le admira. O, al menos, eso es lo que parece a simple vista. En el fondo, Don Latino aprovechará la mínima ocasión para robarle dinero a su amigo, e incluso, cuando Max muere, le robará el boleto de lotería con el que podría haber sacado a la familia de su amigo de la miseria. Se trata de un personaje muy irónico y que es presentado con un lenguaje más informal y coloquial. El deje madrileño se entrevé en todo momento y esto nos indica que se trata de un hombre con una menor formación académica y menos conocimientos culturales. Por último, otros personajes principales de la obra Luces de Bohemia son las familiares del protagonista Max Estrella. Madame Colette es su mujer y Claudinita es su hija. Son dos personas que se rigen bajo las normas sociales, son convencionales y adaptadas a su época. Sienten un gran amor y cariño por Max, un hombre viejo al que ya ven en un momento difícil de su vida. Le sobreprotegen porque sienten compasión por la ceguera que padece por culpa de los años. Aunque no vamos a explicar mucho sobre los personajes secundarios de esta obra, cabe mencionar quiénes son. Primero tenemos a Zaratustra. Se trata de un librero que intenta engañar a Max Estrella. Junto a él se aliará Don Latino para intentar sacarle más cantidad de dinero al pobre anciano. Don Gay es otro de los personajes secundarios de esta obra. Se trata de uno de los clientes de la librería de Zaratustra y se presenta como un hombre pedante y muy viajado. Se queja constantemente de la penosa situación en la que se encuentra España y la compara con otras ciudades del mundo que él ha visitado. Después está Pica Lagartos. Este personaje se trata del propietario del bar al que acuden Max y Latino. Puede considerarse como otro amigo de estos dos compañeros de viaje, y por tanto también participa en las conversaciones. Es un representante de la sociedad republicana de la época, aunque cuando le tocan lo suyo se convierte en un defensor de la propiedad privada. Enriqueta la Bien es una joven de baja clase social que refleja la sociedad marginal propia de la Madrid de la época. Está revenida de un ojo y se trata de una muchacha morena con una escasa cultura. Doyo de Udex se trata de un personaje que representa a los poetas modernistas tan frecuentes en la España de la época, pero, pese a ello, no es un literato muy brillante en las letras. El preso Mateo es otro de los personajes secundarios más importantes de la obra Luces de Bohemia. Es el preso con el que Max Estrella compartirá calabozo y que refleja la injusticia que había en la España de la época. Es un obrero que ha sido detenido por hacer una huelga y que morirá fusilado. Don Filiberto se trata del redactor jefe del periódico en el que trabaja Max Estrella, El Popular. Es un profesional que, aunque se quiera mostrar más cercano a los trabajadores, será igualmente un personaje opresor y que diferenciará muy bien quién está por debajo de él. Y por último tenemos a otro de los personajes de Luces de Bohemia que aparece solo al final de la obra y es Rubén Darío, el poeta que inauguró el movimiento del modernismo literario y que asistirá al entierro de Max Estrella. Algunos de los temas que hemos encontrado de esta obra son temática religiosa, ya que Valle Inclán trata ideas religiosas relacionadas con la época, por el gusto de lo esotérico, la teosofía y diferentes modalidades al respecto. Otro tema es la muerte, que está presente de forma implícita o explícita, desde el comienzo y a lo largo de toda la obra, siendo el pilar básico del desenlace. Otro tema es la ceguera.
ya que a través de la obra vemos cómo los seres que prueban la bohemia están más cerca de la oscuridad que de la luz. En otras ocasiones, las alucinaciones de Max le hacen recobrar la visión, pero como él mismo aclara, lo que recobra Max es la visión deformada del esperpento. Ya por finalizar, encontramos una temática social, donde en la obra se habla de la situación de España, donde afirma que este país es una deformación de la civilización europea, un corral o un terror maldito.